Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. El día de hoy continúa en el Congreso, en la Comisión de Constitución del Congreso, el debate respecto de uno de los puntos que ha generado más controversia de la reforma política, y es el referido a la democracia interna, a las elecciones primarias que en muchos países se realizan entre los partidos, y en Perú también se hace, pero se está proponiendo una serie de cambios en la manera en la que se hace. Vamos a estar atentos a cómo se desarrolla este debate en el Congreso el día de hoy, pero para entender más en profundidad las ventajas y desventajas de distintos modelos y los impactos que puede tener reformas de este tipo en cómo funcionan los partidos políticos, hemos invitado esta mañana a José Manuel Villalobos, el expresidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral. José Manuel, ¿cómo estás? Joaquín, buenos días, gracias por la invitación. Encantado, gracias a ti por venir. Acabas de estar en Uruguay, me contabas, donde se ha celebrado unas elecciones primarias, justamente la semana pasada. El domingo. Sí, ahí se han realizado las primarias abiertas, simultáneas, pero no obligatorias para los votantes, pero sí obligatorias para los partidos, digamos. Correcto. Hay que decir que en el caso peruano lo que ha propuesto la Comisión Tuesta es una elección organizada por la OMPE, obligatoria y simultánea, ¿no? Sí, obligatorias para los partidos y obligatorias para los votantes, correcto, digamos, ¿no? En Uruguay, donde has estado tú, me decías que la diferencia es que no son obligatorias. Sí, los ciudadanos uruguayos están obligados a ir a votar en la elección general, que será en octubre, pero en las primarias que han sido el domingo no estaban obligados y por lo tanto ha habido una asistencia al sufragio del 40%. Bueno, uno de los puntos precisamente que ha sido debatido ayer es el tema de si es que son obligatorias o no. Por ejemplo, el APRA considera que está bien ciertos aspectos de la reforma, pero que no deben ser obligatorias. Y quisiera preguntarte, desde tu punto de vista, ¿las primarias debieran o no ser obligatorias a la luz de lo que has visto, por ejemplo, en Uruguay? Sí. Mira, lo que dicen los partidos, más allá de lo que yo pueda opinar, es que al abrir la elección a todos los ciudadanos genera que alguien que no tiene ninguna afección, ningún vínculo con el partido político va a tener el mismo derecho que aquel que es afiliado al partido, que hace vida partidaria, que conoce a sus correligionarios, digamos, y finalmente el día de la elección los dos van a tener el mismo derecho. Eso como que desincentivaría a participar en un partido, porque ¿qué derecho más de ser candidato tengo al estar en un partido si no es elegir a mis candidatos, cuando el mismo derecho lo voy a compartir con alguien no afiliado? Pero además sabemos que al abrir la votación o obligar la votación, el voto obligatorio es simplemente para que la gente vote, pero la gente vota sin ningún, digamos, compromiso, ¿no? O sea, digamos que si ya de por sí a los ciudadanos no les interesa mucho votar, vemos que no tienen ningún interés en la política y menos en los partidos, creemos que obligándolos a votar eso va a mejorar, o sea, va a mejorar su relación o su afección hacia los partidos. Pero ese mismo argumento se podría usar para proponer un voto voluntario incluso en las generales. Cosa con el cual yo estoy de acuerdo, como hay en Colombia, por ejemplo, ¿no? Más allá del nivel de participación, creo yo, de repente me equivoco, pero si vamos a una votación voluntaria, primero que vamos a tener candidatos y partidos que van a tener que esforzarse mucho más en los cuadros o en los candidatos que presentan. Para motivar que la gente vaya. Y además en las propuestas, y como, claro, obviamente sin tener que recurrir al clientelismo, ¿no? Y vamos a tener que, va a votar gente que realmente va a emitir un voto más consciente, más pensado, no un voto por simplemente cumplir con la obligación. Ahora, quienes proponen o están a favor de que el voto sea obligatorio, tanto en las generales como en las primarias, argumentan que como estamos todavía en una democracia, digamos, incipiente, si es que tú lo haces voluntario, el nivel de participación sería muy bajo. ¿Tú crees que ese es un riesgo en Perú? Bueno, es bajo en los países donde, en el mismo Uruguay, donde tenemos 40%, en un país donde aparentemente la democracia está muy acentuada, la participación política es alta, igual vemos que votan solo los que les interesa. ¿Por qué tenemos que pensar que a través de la ley vamos a buscar ciudadanos más comprometidos? Creo que eso es con educación, con cultura política, más que con una ley que te obligue a votar. No, además que ese voto obligatorio no necesariamente es un voto cívico, ¿no? De acuerdo. Al margen del tema de si es que es voluntario o obligatorio, que creo que es un punto válido a discutir y hay argumentos en
en los dos lados. Que creo que no es el asunto principal Creo que no. que afecte en todo caso a los que se oponen, que son los partidos. Pero la idea de tener internas, que en el caso de Perú se ha propuesto de manera como dos propuestas de la mano, que es eliminación del voto preferencial y elecciones internas para elegir el orden de las listas, ¿no? Esa es la manera de las listas al Congreso. O sea, eliminar el voto preferencial en las generales, pero trasladarlas acá a la primaria. Claro, que finalmente es lo que se ha hecho, porque en la manera en la que se han planteado las primarias en Perú, finalmente es como un voto preferencial, ¿no? Sí. Porque tú marcas por el candidato y el que tiene más votos irá más arriba en la lista, ¿no? ¿Hay ventajas de este modelo respecto al anterior? O sea, de, digamos, adelantar ese voto preferencial a una primera vuelta, desde tu punto de vista. Hay ventajas en hacerlas obligatorias, pero ya eran obligatorias, Sí. obligatorias en el sentido de efectuadas por la OMPE. ¿Por qué? Porque actualmente tú sabes que ya existían elecciones primarias obligatorias por parte de los partidos a través de 3 modalidades, Sí. pero todos los partidos utilizaban la modalidad de delegados y finalmente esas elecciones podríamos pensar que no eran muy competitivas y por lo general se inscribían listas únicas. Entonces, si tú no tenías un grado de poder económico, de influencia dentro del partido, o eras muy mediático para tener un respaldo, no ibas a obtener un lugar privilegiado o un número ¿Qué es lo que privilegiado. estaba pasando, digamos? Claro. Ahora lo que te garantiza este modelo que propone la Comisión de Alto Nivel es que todos los candidatos, digamos, todos los afiliados de los partidos puedan tener las mismas posibilidades de competir en las internas, porque además las candidaturas son individuales, es decir, yo me presento, José Manuel Villalobos se presenta al partido X, Joaquín Rey se presenta al mismo partido X, pero no en una lista, sino cada uno. Ajá. Y luego cada uno competimos por el voto de nuestros afiliados. Entonces, eso creo que le da mayores posibilidades a cualquier afiliado del partido a luego ser representante o candidato en su lista. Por lo cual era muy difícil que suceda con el modelo actual. Y además que en el modelo anterior, al no involucrarse la OMPE en las primarias, también eso era difícil porque yo no creo que ningún partido tenga la capacidad o la infraestructura para organizar una primaria nacional y poner mesas en todas las provincias del país, porque es un esfuerzo muy grande, ¿no? Sí, aparte que no tienen dinero y aparte que no tienen presencia a nivel nacional. Entonces, hacerlo o sea, si vamos a ir al modelo de que sean abiertas a nivel nacional, tiene que hacerlo el órgano electoral. Correcto. Eso es definitivo. Además que le da mayor garantía de transparencia, de equidad en la organización. De acuerdo. Tú me comentabas que en Uruguay, me parece interesante, no es que se elija al congresista individualmente como persona en las primarias, sino que participan listas cerradas, ¿no? O sea, digamos una lista 1 y una lista 2, y tú votas por una lista. O sea, el modelo de primarias en Uruguay es muy distinto al modelo que nosotros queremos adoptar. Digamos, es similar en cuanto a que son simultáneas, son obligatorias para los partidos, en cuanto al voto no es obligatorio allá, pero la diferencia sustancial es que nosotros acá queremos primarias para elegir al candidato presidencial, pero también a los candidatos al Congreso. En cambio, en Uruguay solo en primarias se ha elegido a los candidatos presidenciales de los 15 partidos que estaban inscritos, pero no han participado, no se ha elegido a las listas o a los candidatos al Senado y a los diputados, porque ellos no participan de esa elección. Estos candidatos a Senado y la Cámara de Diputados son elegidos a la interna del partido a través ¿Con sus propias reglas? Con sus propias reglas, a través de sus propias negociaciones. Y lo que yo te comentaba es que para octubre, por ejemplo, el Partido Nacional, que ha elegido entre 4 candidatos al candidato Lacalle como candidato a la presidencia, y luego ese día, luego ellos han decidido que una militante sea la candidata a la vicepresidencia, ellos ya tienen la fórmula, ellos postulan en octubre, pero no presentan una sola lista con ellos al Senado ni para diputados, sino pueden haber varias listas para senadores y para diputados que pueden ser encabezadas incluso por los precandidatos presidenciales que han perdido, o que pueden ser del grupo de esos precandidatos que han perdido la primaria. Entonces, el día de la elección general, el ciudadano uruguayo va a elegir la lista presidencial, va a escoger un papel por el candidato presidencial, pero podrá escoger la lista al Senado
pero no de ese candidato De presidencial, acuerdo. sino de cualquier. Claro, y me parece interesante ese modelo porque tiene una ventaja de que al interior de cada lista me imagino que hay mucha cohesión entre los miembros de esa lista, ¿no? Que te evita el problema que tienes acá, que luego cuando llegan al Congreso la lista pues se desarma, ¿no? Mira, digamos que cohesión no tanto. Yo creo que las primarias uruguayas han dejado un fraccionamiento, sobre todo en el Partido Nacional, ¿no? El día del domingo que se obtuvo los resultados, ganó Lacalle y segundo quedó Sartori. Y lo que yo presencié es que a Sartori, cuando estuvo en el estrado, cuando Lacalle estaba dando el discurso de haber ganado, los seguidores de Sartori como que... pifiaban, digamos, a Sartori porque había sido su principal opositor, porque dentro de la campaña había habido mucha campaña veneno entre ellos. Pero uno esperaría que para la elección general ya... Todos se aglutinan, todos se ponen atrás del candidato presidencial, apoyan al candidato presidencial, pero van solos o compiten para las listas al Senado de Diputados. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, otro punto que está generando debate sobre la conformación de las listas es el tema de la paridad y alternancia que ha sido propuesto por la Comisión Tuesta, ¿no? Que básicamente la paridad es que 50% de la lista es hombre, 50% mujer, y la alternancia es 1-1, ¿no? ¿Qué te parece? En Uruguay no hay eso, por ejemplo, ¿no? Pero, mira, ¿por qué estamos yendo a la discusión y a la prioridad de implementar la paridad y alternancia? Es porque los partidos han hecho un mal uso de la cuota del 30%, ¿no? Históricamente tenemos esta cuota hace varios procesos electorales que señalaban que el 30% de una lista debería estar integrada por mujeres u hombres, pero en general siempre era esta cuota para las mujeres porque la mayoría de las listas estaban integradas por hombres. La idea o el espíritu de esa norma era que este 30% esté ubicada en lugares expectantes de la lista, en el tercio superior, digamos, para que puedan ingresar. Sin embargo, el uso que le han hecho los partidos ha sido formalista. Las ponían, claro, al final, en lugares, o les daban números preferenciales, pero claro, no te daban el 1, 2, 3, te ponían el del 10 para atrás, por ejemplo, en Lima, de difícil recordación, pero además las usaban de manera concurrentes. Una mujer joven y de una comunidad nativa o indígena podía cumplir ella sola las 3 cuotas. Entonces se le estaba dando un mal uso a la cuota y eso ha generado que no se cumple el objetivo que era fomentar la participación. Y por eso vamos ahora. Yo creo que es necesario, no por siempre, pero yo creo que sí sería necesario implementarla de repente por 2 procesos electorales siguientes para de manera temporal. Sí, las cuotas tienen que ser temporales, pero necesarias para que en el mediano plazo el peruano y la peruana que es machista se quite esa tara de que las mujeres no son buenas para el cargo. ¿Y qué responderías a quienes dicen que esto es un exceso de no respetar el voto popular, digamos, ¿no? Porque el resultado de esto va a ser que quizás algunos candidatos hombres que tienen más votación que candidatas mujeres no lleguen a entrar, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy a favor en principio de la paridad de alternancia, pero ¿cómo responderías a esa crítica? Sí, es que, claro, si vamos a criticar, entonces vamos a seguir manteniéndonos con él. Quedémonos con la fórmula que tenemos actual y sigamos relegando la participación de las mujeres, eso es lo que se quiere. Lo que sí coincido con los críticos en todo caso es que el tema está en cómo operativizar la cuota de género, perdón, la alternancia y la paridad, porque efectivamente, imagínate que vamos a las internas, ¿no? En las internas, 4 mujeres sacan la mayor votación preferencial, 5º es un hombre. Pero al momento de armar la lista, la primera va a ser la mujer y la segunda mujer que habría obtenido la lista va a tener que pasar al tercer lugar, ¿no? Y la tercera y cuarta también van a verse relegadas. Ese es el problema, pero hay que buscar la forma. Claro. Quisiera preguntarte ahora por algo que ya se ha aprobado, que es los requisitos para la inscripción de partidos y también para mantener la inscripción, ¿no? Lo que se ha hecho básicamente es pasar de un modelo de adhesiones, de número de firmas que era muy alto, entre 700 y 800 mil, a un número de afiliados. Que podría ser muy bajo, digamos. Que va a estar como en 14, 15 mil. Lo han subido a 20, 21 mil. La propuesta original de la comisión era 0,075, que da 14 mil, y el Congreso lo subió a 0,01. Que ya da como 20 mil, ¿no? La dirección, digamos, la propuesta era bajar un poco de barreras para la entrada porque era muy alto. Era muy alto y lo que terminaba pasando era que organizaciones que tenían mucho dinero podían conseguir las firmas o en algunos casos peores se daban falsificaciones. ¿Es un cambio positivo? Yo creo que
Es un cambio positivo. Definitivamente había un ranking antes de que se apruebe la propuesta, no sé si lo leíste, pero en Latinoamérica el ranking sobre el requisito de adherencia, nosotros habíamos liderado la tabla, ¿no? Estábamos en 4%, cuando la media era el 1%. Sí. Nosotros la ley nació con la media, era el 1%. En el camino fue subiendo a 3%, luego en el Congreso de Humala, con el voto de Verónica Mendoza, inclusive se elevó a 4%, lo cual hizo casi una tarea titánica, que solo lo lograron con la actual ley. Solo se inscribió el partido Podemos de Luna Gálvez y el partido de Morado de Guzmán. Los demás están muriendo ahí en el intento. La propuesta de la comisión creo que ya se fue al otro extremo, de ser el requisito más alto, nos fuimos al más laxo, porque solo te requería 14.000 firmas, pero no firmas. En este caso pasamos ya no de firmas de un adherente, que adherente es alguien que simplemente firma por el partido, pero no es militante. No tiene una fidelización. En muchos casos firma y ni siquiera sabe bien que está firmando. Que pasaba, porque en la calle al paso te quitaban la firma, te ofrecían algo. Una chicha morada. Claro, porque además quien recogía la firma tenía un pago por eso, porque podía ir donde sus amigos y para que le paguen los hacía llenar. Hemos pasado al requisito entonces ya no de adherentes, sino de militantes, afiliados, alguien que como que se inscribe al club, ¿no? Y entonces tendrías que tener 14.000, pero le quitaste los demás requisitos. Entonces, los comités provinciales. Sobre todo los comités provinciales, que además tenían que estar integrados por 50 miembros, y tenías que estar en 66 provincias, la mitad de departamentos más o menos. Eso la comisión lo quitó. Pero creo que el Congreso ha hecho bien en recoger la propuesta del Ejecutivo de ir a un requisito de afiliados, van a ser más o menos 20.000, pero sí el Congreso le ha puesto el requisito de mantener comités partidarios en al menos 4/5 de los departamentos, en una provincia al menos. Entonces, ¿por qué? Porque si tú quieres tener un partido nacional, el partido necesariamente tiene que acreditar presencia en el país. Con el requisito de la comisión de alto nivel, tú podías haber obtenido las 15.000 o 14.000 firmas en Lima. En Lima, no podías todo en Lima, un tercio necesariamente podía ser una ciudad, pero podía tener 5.000 en Lima, 5.000 en Arequipa y 5.000 en Piura, y ya tenía un partido nacional en 3 departamentos. Claro. Creo que se hace bien. Claro, los detractores dicen que los comités no existen. Yo creo que no es que no existan, lo que pasa es que tú no le puedes pedir a un partido que está inscribiéndose que ya cuente con un local que funcione. El comité, en realidad, si nos vamos al Código Civil, el comité es la reunión de personas. No tiene que haber local necesariamente. Si nos vamos a la figura de comité, como está en el Código Civil, es reunión de personas. Y ese comité ya tenía un acta de 50, por lo menos que ellos estaban diciendo que eran miembros del comité. Ya si hacen trabajo partidario, si tienen un local, creo que puede venir ya después cuando el partido funcione y vaya obteniendo recursos. Y el número de afiliados que está en 20, ¿te parece? Decías al comienzo que se bajó demasiado. ¿Crees que 20 es un número de afiliados muy bajo para exigirle a un partido? Para un país de 23 millones de habitantes, 20.000 no parece mucho. Claro, podría parecer excesivo porque, claro, si vemos actualmente los padrones de los partidos representativos o los que están en el Congreso, creo que no llegan a esa cantidad. Salvo el APRA y el PPC, que están por encima de los 200.000 afiliados, pero porque son partidos tradicionales, antiguos. Los nuevos partidos tipo Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, etcétera, su nivel de afiliación no es tanta, pero debe ser también porque no han querido abrir el partido a más gente. Esto los va a obligar a abrir, y creo que sí se puede conseguir 20.000 tranquilamente. Yo creo que debería ser más, pero bueno, digamos, 20 creo que va a ser muy fácil, debería ser muy fácil conseguir. Ya si no consigues 20.000 afiliados a tu partido, claro, quiere decir que no mereces la inscripción. Exactamente. Y además se ha digamos, hecho más fácil que se pierda en la inscripción, ¿no? La idea es que puedas entrar más fácil, pero también salir más fácil, ¿no? Mira, esa lectura se le da, ¿no? Porque claro, ahora vamos a hablar de los requisitos, las dos vallas que hay, ¿no? Porque primero es que tú te inscribes fácilmente como partido, pero tienes que postular en las primarias. Pero en las primarias tú tienes un mínimo de votos que alcanzar, que son 280.000 votos, de acuerdo a la propuesta de la comisión. Ese es el primer filtro. Si tú no alcanzas los 280.000 votos, no vas a participar de la fiesta, digamos, no vas a tener de las generales. Pero ya si consigues los 280.000 votos y pasas a las generales, en las generales también tienes que obtener un mínimo de votos o un mínimo de curules, ¿no? El 5% de votos. Si no consigues un curul, ya pierdes la inscripción. 5 curules. Correcto, 5. 5 curules, que es más o menos
el 20%, creo de los 30%. Ajá. Son 2 vallas, entonces claro, podríamos decir que es más difícil mantenerse en la escena política. Pero eso es algo bueno, ¿no? Porque Es finalmente bueno, tienes organizaciones que no, están es ahí. bueno. Yo no discuto que sea malo, o sea, que sea bueno o malo. Lo que yo digo es que ya con la fórmula actual era igual de difícil. Ujú. Si tú te das cuenta, claro, lo que pasa que Hacían alianzas. no, le sacaron la vuelta. La ley la aprobaron con el objeto de que haya una barrera, una valla y desaparezcan, pero en el camino aprobaron leyes temporales para beneficiarse. Ujú. Me explico. En principio tú te inscribías como partido, tenías que postular en una elección y tenías que cumplir los 6 escaños o el 6%. Lo han modificado primero, aunque ahora puedes descansar una elección. Entonces, en este momento tendríamos no 24 partidos, sino tendríamos 15 de repente, si es Que no participaron en la elección anterior. los que o no participaron o los que se bajaron al final, Claro. porque en las encuestas, si esa norma no se aprobaba, el efecto de la ley ya se hubiera sentido Claro, como claro, bueno. claro. O como por ejemplo en el año 2006, cuando el Partido Nacionalista, Ollanta postuló el 2006 con UPP, pero Ollanta ya había logrado su inscripción como Partido Nacionalista el 2006, sino que como si logró su inscripción casi al límite, él no postuló. ¿Qué hicieron cuando estaba en el Congreso? Hicieron una ley para que partidos como Ollanta, que no Recién habían, constituidos. o que no habían logrado participar, también se mantengan. Entonces, la ley nació bien, pero en el camino fue modificando. sí, se pusieron ahí unos hándicaps para salvarlos. Pero digamos que, si bien es cierto, ya teníamos la norma, ahora se mejora, pero además se hace extensiva a las elecciones subnacionales, porque ahora un partido Así solo es. está obligado a alcanzar la valla en elecciones de Congreso, pero ahora va a tener que ser en elecciones Y regionales participar en el número de provincias. obligatoriamente y claro. obtener un número de consejeros que me parece interesante. Uno esperaría que en el futuro el número de partidos, como consecuencia de esta reforma, se reduzca y queden partidos más consolidados a través del tiempo. ¿Deberíamos esperar eso? Deberíamos esperar eso, pero ojo, yo creo que con los requisitos de solo 20.000 afiliados, este partido que pierda le va a ser muy fácil nuevamente volverse a inscribir. Entonces, Claro. en realidad entendamos que no es malo tener muchos partidos inscritos, ¿no? Lo que es malo es tener muchos partidos dentro del Congreso. Porque atomizas. Claro, que entonces a donde nosotros deberíamos buscar es reducir o que haya menos polarización o un Congreso multipartidario es en el Congreso. Puedes tener una ancha base de partidos inscritos que finalmente al no tener los votos no van Correcto, a prosperar. no van a entrar. Pero la idea es que el Congreso sea el que no sea tan extenso, que tampoco con llegar al extremo del bipartidismo, porque no somos un país de 2 facciones o de 2 bandos, somos un país Y diverso. Y por lo tanto... y que se requiere, yo creo que... Mira, actualmente, Joaquín, en el Congreso llegaron 6 partidos. Claro, ahora hay no sé cuántas bancadas, pero es producto de que ya la internamente fragmentación. en el Congreso es fácil salirse del partido y hacer una nueva bancada. Si eso se hubiera cortado, ahora estaríamos hablando de 6 bancadas. Correcto. De repente 4 o 5 Que sería es lo razonable ideal. para un país como el Perú. Efectivamente. Sí. José Manuel, te agradezco mucho. A ti, hasta otra ocasión. Gracias. Y vamos a seguir atentos a lo que pase hoy día en Solo el si me Congreso. das un segundo, Sí. con el Instituto Peruano de Derecho Electoral, con apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, estamos organizando 10 foros a nivel 5 en Lima y 5 en provincia para discutir la reforma, porque creo que los ciudadanos tienen que conocer. ¿Cómo podemos informarnos? A través de ¿no? la página del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Este viernes estamos en la Universidad Santo Tomás de Huancayo y el día de ayer hemos estado en el Colegio de Periodistas. Qué bien, entonces es www.ipde.org.pe. Así es, muchas Correcto. gracias. Así es, o sea que ya saben, infórmense, el Instituto Peruano de Derecho Electoral. Gracias. A ti. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Buenas tardes.